escuchando, los invito también al streaming, a que se conecten. Estamos en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal es El Informante Radionet. Y vamos a hablar de los nuevos consultorios de Clínica del Diagnóstico. Una clínica que sigue creciendo a pasos agigantados, que mejora día a día en los servicios, que está en 25 de mayo 124 y enfrente, donde te puedes hacer todos los estudios. Y en esta ocasión vamos a compartir un diferencial que ya está transformando la manera de atender a los pacientes en la ciudad de San Nicolás. Hoy los médicos pueden ofrecer una experiencia integral en Clínica del Diagnóstico, una consulta acompañada con respaldo inmediato de un centro especializado en diagnóstico por imágenes. No tenés que ir y venir, no tenés que ir con esa dolencia durante tanto tiempo. Hoy salís con un diagnóstico y con un estudio a la par. Hay un muy buen soporte técnico y muy buenos profesionales. Al primero que vamos a presentar es al doctor Carlos Gropo. Él es médico especialista en medicina del deporte, matrícula 195972. Doctor Gropo, bienvenido, buen día. Buenos días. ¿Cómo le va? Estar por la invitación. Muy bien, muy bien. Trabajando mucho en esto que está, es el auge del deporte y de toda esta actividad, ¿no? Sí, es algo nuevo. Acá en San Nicolás, yo soy médico especialista en medicina del deporte, pero me dedico a la fisiología del ejercicio y la nutrición deportiva, ¿sí? La fisiología del deporte es cómo responde el organismo ante determinados estímulos, como pueden ser el entrenamiento o un partido, ¿sí? Es fundamental ver qué pasa a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel del sistema endocrino, a nivel muscular, ¿sí? Para que el paciente logre una mejor performance. ¿Y la alimentación, la parte de nutrición? La nutrición, yo siempre digo que es fundamental en un deportista. Hay tres cosas fundamentales, yo digo que es un triángulo donde está el entrenamiento, la alimentación y la nutrición, y la hidratación y también el descanso. Si algunas de esas tres patas fallan, hay altas probabilidades de bajar la performance y en algunos casos de lesionarse. Bueno, deben recibir muchos pacientes deportistas. ¿Y cómo es esto de la atención integral en Clínica del Diagnóstico, los nuevos consultorios? Totalmente. Nosotros hicimos una primera experiencia con la Clínica del Diagnóstico, con el doctor Terreno, que fue evaluar a la primera de básquet de acá de San Nicolás. ¿Sí? Y se hizo un circuito donde lo vio un cardiólogo, traumatólogo, una médica clínica, endocrinólogo y yo como médico deportólogo, que hice la parte de historia clínica y deportiva, y también hice un estudio que es muy importante, que se llama antropometría, que es un estudio que lo hago a menudo, que es para ver la composición corporal del deportista, cómo está de masa grasa, cómo está de masa muscular, que es fundamental, porque a uno lo pesan y no sabemos ese peso, cuánto hay de masa grasa, cuánto hay de masa muscular. La performance de un deportista se logra, entre otras cosas, manejando una baja relación de masa grasa con respecto a la masa muscular. Entonces, todo eso fue lo que se brindó en esta primera experiencia con el Club Regatas de San Nicolás. ¿Y el resultado? El resultado fue muy bueno. Los estudios antropométricos arrojaron que estaban muy bien los jugadores, muy bien preparados, tienen un excelente preparador físico con el cual pude interactuar, así que fue una experiencia muy buena. Con respecto a la persona que ingresa hoy a Clínica del Diagnóstico, ¿se va con un diagnóstico porque también cuentan con la aparatología necesaria, no? Sí, totalmente. Tiene la parte, como bien explicaste, de diagnóstico por imágenes, donde tienen ahí resonancia, ecografía, todos los estudios que necesita el deportista, y también toda la parte cardiológica, ¿no? Un examen para ver en qué condiciones se encuentra el sujeto deportivo o el deportista. Claro. ¿Sí? Y la nutrición es muy importante en esto, ¿no? La nutrición es fundamental. Siempre digo que es el motor del deportista, ¿sí? Y a veces, ¿se le presta la atención necesaria? A veces se cae mucho en lo que leí en internet, ¿sí? O lo que me dijo tal deportista,
Y yo siempre hablo de la singularidad del deportista. Cada deportista tiene una tasa metabólica basal, tiene un gasto energético que es singular a cada paciente. Claro. ¿Sí? Y bueno, entonces, armar un plan alimentario acorde a su entrenamiento no es verlo en las redes sociales, porque a veces se cometen errores, ¿sí? Saber cuántos gramos de carbohidratos, de proteínas, de grasa debe consumir un deportista es fundamental, ¿sí? Y eso va a hacer que redunde en una mejor performance. ¿Tiene que ser deportista de élite o cualquier persona que corra una maratón puede ir a verlo? No, totalmente. Yo trabajo en un alto porcentaje con deportistas de alto rendimiento, pero también trabajo con deportistas recreativos. Que yo digo a veces la diferencia entre un deportista recreativo, si hablamos por ejemplo de los que corren maratones, es el puesto en el podio, pero a veces entrenan exactamente igual un deportista recreativo que un deportista de élite. Y necesita de estos estudios. Y necesita tanto Bien. de la antropometría como de un control médico general, ¿sí? Claro. A partir de estudios cardiológicos a veces se detectan patologías que a veces impiden que el deportista siga haciendo la actividad física. Bien, vamos a saludar al médico traumatólogo. Él es profesional también de Clínica del Diagnóstico. Es el doctor Alejandro Bertune. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy profesional de la Clínica del Diagnóstico, que bueno, es una institución que, como bien decías vos, te brinda la posibilidad de acceder a un arsenal de aparatología en imágenes que, bueno, trabajando de manera conjunta y con nuestro expertise clínico, digamos, nos permite arribar a un diagnóstico certero. Y bueno, contar con ese arsenal también nos posibilita y nos facilita, en el caso de que tengan que realizarse intervenciones quirúrgicas, la planificación y bueno, y hace que el paciente se vaya conforme y con una terapéutica adecuada. Claro, ¿no? y además estar con un sistema, con la información adecuada de que el paciente, ustedes entran al sistema y se puede ver todos los estudios que se hacen. Hoy es lo del momento. Claro, se cuenta con profesionales que dentro, por ejemplo, de la ecografía, son especialistas en ecografía musculoesquelética. ¿Ya te dan el informe? Claro, es una intervención que es muy operador dependiente y el hecho de tener experiencia en la detección de esas lesiones, como pueden ser los desgarros, las distensiones musculares, a nosotros nos facilita mucho llevar a cabo un buen tratamiento, ¿no? Por ejemplo, entra un paciente esguinzado. Sí. ¿Cómo es toda la recorrida? Porque la gente como que se agarra la cabeza, cree que tiene que ir a otro lugar, hacerse una placa, ir y venir. ¿Cómo resuelve hoy Clínica del Diagnóstico esto? No, habitualmente comienza con el examen físico, la anamnesis, como todo procedimiento médico, es evaluado, si cumple con ciertos criterios, se solicita la radiografía pertinente, en este caso, o puede ser otro estudio. Y bueno, directamente sale del consultorio, está el secretario y ya se gestiona en el momento la misma visita. Exactamente. Y uno después en la computadora, en su consultorio, puede evaluar la imagen. Por ahí el informe sí, a lo mejor lleva un poco más de tiempo, de detenimiento, pero la imagen es inmediata. Claro. Al igual que si se tuviera que hacer otro estudio más profundo. Claro. Están con esa emergencia, tienen ese servicio. Exactamente. Y tienen una gran variedad de aparatología, como decía el doctor, desde resonancia, tomografía. Que se hace en el momento. Claro, exactamente. Los pacientes que requieren alguna intervención, ¿cómo lo manejas? Y los pacientes que requieren alguna intervención, por el momento en la clínica no contamos con un quirófano. En mi caso, digamos, claro. Bueno, se evalúa dentro de las posibilidades que ofrece su prepaga, su obra social, donde se puede intervenir, digamos. Y se le realiza. Claro. El estar interconectado facilita, ¿no? También a los profesionales. Claro, el manejo integral, como hablamos en el caso de la medicina del deporte, lo es todo, ya sea en una evaluación precompetitiva, donde desde mi punto de vista, desde mi rol, uno trata de evaluar todas las alteraciones que pueden tener que ver con el aparato locomotor principalmente, acortamientos musculares, alteraciones en la marcha, desviaciones de la columna vertebral, etcétera. Después, lógicamente, en un momento competitivo, ahí sí uno tiene un rol por ahí más espontáneo de cuando en un partido hay alguna lesión o hay que realizar alguna intervención de urgencia o de emergencia.
Y bueno, después en la etapa post-competitiva también, donde ahí entra más en juego la parte de la recuperación y ver, digamos, cómo terminó el partido o el encuentro o la actividad deportiva que fuere. Pero sí es fundamental un manejo integral con especialistas en medicina del deporte, traumatólogos, cardiólogos. Algo bueno. de esa manera, claro, el deportista está cubierto, está completo. Hoy se tiene como más conciencia en esto, ¿no? Sí, porque muchas veces, bueno, como decía el doctor, por ahí hay personas que son deportistas no necesariamente de élite, pero que son muy autoexigentes y bueno, el cuerpo nos pasa factura si uno no está preparado como para la actividad que desea realizar. Se ve mucho en esto de personas jugadoras de fútbol, por ejemplo, o el pádel, que ahora está muy de moda, que son espontáneos, de un fin de semana. Y bueno, y en eso son los pacientes que recaen con alguna dolencia, con alguna patología por no estar adecuadamente preparados o porque la misma competencia los lleva hasta instancias finales y bueno. Hay una exigencia. Claro, hay una exigencia para la cual no están entrenados de manera adecuada. Sí. Bien. Doctor, Sí. cuando entra un paciente, ¿ustedes también lo evalúan de manera interdisciplinaria? Sí, totalmente. ¿Es en conjunto, es en equipo? Sí, totalmente. Yo lo primero que hago es una historia clínica y una historia deportiva, ¿sí? Donde ahí también evalúo, más allá que después la evaluación que hace el traumatólogo, las lesiones que ha tenido, la historia deportiva que ha tenido él, ¿sí? Si es un deportista que recién comienza a hacer actividad física, es muy importante evaluar la historia deportiva. Claro. Como decía el doctor recién, la mayor cantidad de lesiones se encuentran en los deportistas que quieren jugar todo el partidito el fin de semana, ¿no? Y no realizaron un entrenamiento sistematizado. De a poco. De a poco. Sí. Y después, bueno, los que reaccionan antes del verano y de repente quieren adelgazar y empezar a tener el Sí. cuerpo perfecto y bueno, yo no creo vienen nunca las lesiones. en las recetas mágicas, ¿no? Yo siempre digo de esos gurúes que hacen bajar 8 kilos en 2 horas. Imposible. Yo creo que es imposible, ¿no? Porque después se ve que hay una reganancia de peso con el tiempo, porque son regímenes o planes alimentarios muy difíciles de sostener en el tiempo por las bajas calorías que le dan, ¿sí? Yo siempre digo, en un plato de la balanza está lo que comemos, en el otro plato de la balanza lo que gastamos. Entonces, si no hacemos nada de actividad física, no estamos gastando calorías y es muy difícil lograr un descenso de peso. Claro, es clarísimo. Lo que comes y lo lo que gastás. Totalmente. Si no gastás es un problemón. Bueno, y con los deportistas yo lo que evalúo es, lo que es más difícil, el costo energético. O sea, ¿cuánto gasta un deportista en un entrenamiento o en un partido? Hay deportes que es más fácil calcularlo, que son los deportes cíclicos, como son la natación, el atletismo, el ciclismo o el remo, que son los deportes que comienzan y terminan, ¿sí? A diferencia de los deportes acíclicos, como el fútbol, rugby, hockey, donde hay pausas y donde mucho tiempo se está caminando, se está trotando, distintas intensidades. Entonces, eso es lo que yo evalúo para ver el costo que tiene ese entrenamiento para después armarle un plan alimentario acorde a las demandas del deportista. Claro. La palabra deportista incluye entonces, que esto quede claro, a todos, aquel que lo hace de manera amateur, el que sale a trotar, que va al gimnasio. Es importante tener una visita al especialista. Totalmente. Yo estoy convencido por mi experiencia a lo largo de los años que trabajar en forma interdisciplinaria con los demás profesionales hace que uno se enriquezca y que logre que el deportista, por más que no sea un deportista de élite, logre mejores performances, ¿sí? Bien. Doctor, como traumatólogo, ¿cuáles son las principales lesiones que ves, en especial ahora, en esta época, donde empiezan a caer todos los que no hicieron nada durante todo el invierno y de repente, viste, como que activan? Sí, mayormente tiene que ver, o sea, de acuerdo a la actividad que realicen, pero bueno, muchos, como vos decías, recurren al gimnasio y bueno, si no tienen un entrenamiento progresivo, bien controlado y demás, bueno, muchas patologías, sobre todo tendinosas, que por ahí tienen su periodo de adaptación,
No es pasar de levantar 5 kilos a 20 kilos de un día para el otro, por más que uno tenga todas las ganas, sino que el cuerpo tiene un periodo de adaptación biológica que hay que respetarlo, que tiene que ser una carga de manera progresiva y sostenida, y mayormente lo que se ve es eso. Lo que principalmente empiezan a sufrir son las inserciones tendinosas, en el tobillo, en el brazo, y después tiene que ver mucho con la actividad. O sea, se encuentra la rodilla del corredor, por ejemplo, que son esas personas que empiezan con actividades relacionadas con maratones o simplemente salir a correr de manera recreativa y que van aumentando el recorrido. Y bueno, sí, las rodillas, generalmente la tendinitis en la parte de los isquiotibiales, rotuliana. Generalmente, ahí sí, se enfoca la principal lesión, ¿no? Sí, corregime, Carlos. Salir si me equivoco, de pero Totalmente. Salir de mayormente repente a hacer una actividad y es ahí lo que Totalmente, primero claro. se y lesiona. como decía Alejandro, no hay una progresión en las cargas, ¿no? Quieren de 0 pasar a 100, ¿no? Una Y locura. en el deporte se necesita una adaptación, ¿no? Estoy levantando 50 kilos, bueno, varias semanas trabajando eso, después vuelvo a subir las cargas, ¿sí? De a Y poco. algo que quiero remarcar con respecto a esto del entrenamiento de la fuerza. Hay un falso concepto de especificidad en la gente que entrena la fuerza, no en los entrenadores, sino digo en los deportistas, de creer que más proteína es más masa muscular, ¿sí? Entonces comen proteína, más proteína, más proteína. Con que el deportista consuma 1.6 a 1.8 a 2 gramos por kilogramo de peso de proteína y tener un balance calórico positivo, que quiere decir comer más que lo que uno gasta, va a lograr una hipertrofia muscular. A veces, yo cuando hago encuestas alimentarias, los deportistas están en 3 gramos y medio de proteína. Eso no es gratis ni para el riñón ni para el hígado. Por eso, retomando lo que decía al principio, es fundamental no manejarse por las redes, porque hay muy buena información en las redes, pero también hay otra que no es de lo mejor. Claro, Sí. ¿cómo saber cuál es la correcta? Siempre buscar un especialista. Coincido totalmente, sí. Aparecen esas dietas mágicas, TikTok, en redes, viste que de repente la solución de tu vida. En un mes bajaste tanto alimentándote con huevo, por ejemplo. Sí, ¿Viste? sí. Todo el día huevo. ¿Y qué pasa? Y es un poco como decía, la singularidad de cada deportista. No todos son iguales, Claro. ¿no? Los metabolismos no todos responden de la misma manera, ¿sí? Bueno, un poco... Bueno, qué interesante, ¿no? Ir a la clínica del diagnóstico, encontrar todo este servicio. La persona puede ir, pedir un turno y, bueno, los pueden visitar a ambos, por ejemplo. Sí, totalmente. Hacen como una rutina. ¿Y Sí. qué es lo Un aconsejable? circuito, decimos a veces. ¿Cada cuánto tienen que ir a verlos? ¿Qué es lo que se aconseja? Idealmente, bueno, si ya está reglamentado cuándo va a ser la pretemporada, se dice que unas 6 semanas antes del comienzo de la pretemporada o al finalizar la temporada anterior es como el momento ideal, porque a uno le da tiempo de evaluarlo, corregir si hay alguna alteración, en mi caso de la parte musculoesquelética, en el caso del doctor, alguna modificación en la composición corporal que haya que realizar, y esto, como dijimos, es progresivo. Entonces uno tiene que tener cierto tiempo para prepararse para lograr esta adaptación. Entonces, bueno, básicamente también ponernos en contacto con la persona y estrechar el vínculo para, bueno, darle continuidad a un plan. Siempre se habla de un plan, no son objetivos como puntuales cortoplacistas, sino es algo más progresivo lo que se plantea. Y sí, y estable. Claro. Que perdure en el tiempo. Claro, exactamente. Totalmente. ¿Viste? Eso es un Que no se problema. convierta en un martirio, sino que sea un hábito que se incorpore como para nuestra vida diaria, digamos. Sí. Y cuánta desinformación que hay, ¿eh? Qué Sí, importante sí, es sí. estar siempre cerca del profesional. Hoy por hoy, si bien se difunden muchos hábitos saludables, ustedes deben coincidir, Sí, ¿no? En sí. que ya la gente está bastante dejando de fumar, dejando adicciones y lo reemplaza con el deporte. Ese salto abrupto, sin un profesional que monitoree, puede traer, después terminar lesiones, ¿no? Totalmente. Retomando un poco lo que decía el doctor, en la pretemporada es donde, o antes de la pretemporada, donde conviene hacer todo este tipo de estudios. Con respecto a la antropometría, este estudio que Sí. hablaba anteriormente, yo digo que la antropometría es una fotografía, pero lo que sirve es cuando se hacen estudios longitudinales, retomando lo que vos decías, cuándo volver a ver.
Y la antropometría es lo ideal, repetirla cada 4 meses. Bien. Y ver qué pasó con la masa grasa de ese deportista, qué pasó con la masa muscular y si logró el peso adecuado, que es lo que uno busca en ese Cada deportista. 4 meses. Bien. Cada 4 meses con respecto a la antropometría. Hay deportistas que tienen que bajar masa grasa y eso los veo con más regularidad, una vez por mes. Bien, ellos más seguido. Totalmente. Más como nutrición, Sí, básicamente, controlar la alimentación. ¿Y hoy qué se recomienda entonces? ¿No tanta proteína? ¿Cuál es el balance justo, ideal para un deportista? Para un deportista siempre hablamos que el 60% de las calorías las deben aportar los carbohidratos, ¿sí? Un 15% de las proteínas y un 25% las grasas. Pero más allá de los porcentajes, a mí lo que más me interesa son los gramos, kilogramos de peso, ¿sí? De los 3 macronutrientes estos. Bien, clarísimo. ¿Y lo hacen? ¿Cuesta? Cuesta, pero cuando hacen el clic y se dan cuenta que comiendo de determinada manera, entrenando de determinada manera, empiezan a lograr los resultados. Por ejemplo, un deportista que tiene un exceso de grasa, poner un número 6 kilogramos. Yo para graficárselo les digo, es como si corrieran con una mochilita con 6 kilogramos de piedra, ¿sí? Que tienen que transportar eso, o un lastre. A medida que empiezan a bajar de peso, empiezan a sacarse las piedras de la mochila y van viendo cómo mejoran sus tiempos, ¿sí? Y es fundamental. Y sí. Bueno, qué interesante esto, que aquella persona que nos esté escuchando puede encontrar en los nuevos consultorios de clínica de diagnóstico esta rutina. Se tiene que transformar en una rutina, como una rutina deportiva, una rutina de control médico, elemental. Y las rodillas es un poco como que fallan bastante seguido. Hablo con gente que permanentemente me dice que tiene problemas en las rodillas. Y porque hay muchísimo sobrepeso, eso es fundamental, o sea, las rodillas, los miembros inferiores y la zona también lumbosacra es la zona como de transición desde la parte alta de nuestro cuerpo. Y bueno, las rodillas forman parte del medio de locomoción, digamos, que tenemos. Entonces, bueno, cualquier sobrecarga, como explicaba, llevar una mochilita que no corresponde a nuestro peso corporal adecuado, bueno, repercute en una sobrecarga articular. O sea, en las ¿Qué rodillas, es la principal los lesión, tobillos. no? Tobillos, tendón de Aquiles. Claro, pero tiene que ver también con una falta por ahí de elongación de las cadenas musculares, debilidad en los estabilizadores dinámicos, es decir, en el cuádriceps, los isquiotibiales. Claro, hay que preparar el cuerpo también Claro. para la carga, para correr, para toda la actividad física. Sí, no se puede pasar del sillón a la pista, digamos. Sí, no. Del sillón a la pista, qué buena Buena frase, qué buena definición, del sillón a la pista, y lo hacemos todos, somos todos un poco así, ¿viste? Querés ya estar divina para el verano. Bueno, estamos en el momento justo de decir a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que no se puede pasar del sillón a la pista, como dijo el doctor, a hacerse un control médico, hacer este circuito. ¿Cómo lo llaman al circuito? Sí, está bien, es un circuito. Nada más. Un circuito donde se va pasando, rotando por los diferentes profesionales y después se entrega una evaluación general, ¿sí? Qué bueno. Bueno, tengo la buena noticia que me informan desde Clínica de Diagnóstico que en breve inauguran los nuevos quirófanos. Con lo cual se va a poder hacer la intervención ahí, doctor. Están en eso, sí. Y que están muy bonitos. Sí. Ya he recorrido las instalaciones, pero bueno. Qué notición. Sí. Ya en breve. Estamos ansiosos por eso. Y sí. Sí, la verdad que al igual que, bueno, la parte de imagenología, nada, cuentan con la tecnología necesaria para hacer procedimientos de complejidad, digamos. Yo me dedico gran parte también de mi práctica a lo que es la patología degenerativa, de lo que es artrosis de cadera, de rodilla, y bueno, los reemplazos articulares generalmente requieren una gran infraestructura y se van a poder hacer ahí. Realizar. Sí. Hace tanta falta más quirófanos en San Nicolás, que va a ser algo muy grato anunciarlo. Sí. Yo que soy de Rosario, puedo decir que la parte de imágenes de acá no tiene nada que envidiarle a Rosario. Ah, bueno, qué bien. El mejor nivel. El mejor nivel. ¿Usted es de Rosario? ¿Viene hace mucho para acá? Y hace 2 años que estoy viviendo. 2 años. ¿Y bien? Sí, bien. ¿Y le gusta acá este lugar? Bien, me gusta San Nicolás, sí. Está bonita San Nicolás. Sí, muy linda.
Bueno, y esto que esta inauguración que va a ser en breve, que es inminente, los nuevos quirófanos, que tanta falta hacen, ¿viste? Bueno, no contamos hoy con muchos quirófanos. Una ciudad que cada vez crece exponencialmente, que se invierta en esto es una muy grata noticia. Bueno, vamos a seguir charlando con ustedes. Es muy interesante que el nicoleño se entere. Atienden por obras sociales, que llamen por teléfono y consulten, atienden por todas las obras sociales y tenés todo el circuito médico profesional aquí con los doctores que estamos presentando en Clínica del Diagnóstico, 25 de mayo 124. Doctor Carlos Gropo, gracias por venir. Medicina del deporte, súper interesante. Lo vamos a seguir charlando más adelante. Cuando quiera, muy agradecido. Alimentación, nutrición y bueno, todo lo que la gente necesita saber, el deportista en general. Totalmente. Y el doctor Alejandro Bertune, médico traumatólogo. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Los profesionales de los nuevos consultorios de Clínica del Diagnóstico pasaron por Radionet.